Totalmente de acuerdo, pero la diferencia con Wilder, sobre todo el Wilder primitivo, es que hay aquí un refinamiento, una elegancia en la puesta en escena que Wilder va a tardar en adquirir pues prácticamente casi hasta el apartamento, hasta con faldas y a lo loco, ¿no? Y esa secuencia que ha dicho Antonio es el vivo ejemplo de lo que tú acabas de decir desde mi punto de vista, una situación teatral resuelta cinematográficamente con un enorme talento. Pero yo es que en las escuelas de cine pondría 2 secuencias de esta película. Una, la secuencia que tú has dicho de la seducción de Merle Oberon, desde el movimiento de cámara, desde esas 2 copas, como siempre en Lubitsch, una agotada de Sebastián, la otra sin tocar, que luego tirará al final de la secuencia, porque abre y cierra con el mismo motivo la desaparición en off, esos off que lo vemos nosotros y que sí veríamos una secuencia teatral, pero a mí la que me parece sencillamente prodigiosa es la secuencia final. La secuencia final rodada prácticamente en planos generales, repitiendo el mismo movimiento de cámara, siguiendo a los actores desde la puerta desde una puerta, la del piso hasta la del dormitorio, la aparición de Melvyn Douglas prácticamente sin decir nada, diciendo simplemente toque menos fuerte, la reacción de Sebastián recogiendo los retratos, dejando solo el de Merle Oberon sobre él, es absolutamente prodigiosa, apenas se dice nada, apenas los movimientos de cámara son funcionales, el decorado está sumido en una semioscuridad, pues todo está dicho ahí de cómo se ha acabado, cómo se resuelve la película. Hay una armonía de puesta en escena enorme, un dominio de puesta en escena, y evidentemente eso está trabajado en el guión, porque en una película verborreica se dirían muchísimas cosas, se darían explicaciones, serían frases brillantes. Ahí simplemente lo único que se dice es Wotan, el dios de la juventud, de forma pomposa, y simplemente dice toque usted un poco menos fuerte, el toque Lubitsch, y simplemente desde la puerta se vuelve y sonríe levemente. No, lo curioso es que en esa secuencia, que creo que es la clave de Lubitsch, el personaje esencial es Merle Oberon, y no se ve a Merle Oberon. El culpable, la protagonista de la película, la que mueve toda la película, es Merle Oberon. La secuencia final, sus 2 hombres, una mujer para 2, en el título de Sing for Living, de Noel Coward, otro director, actor, cantante, actor, de todo, vamos, que entronca. La clave de esa secuencia maravillosa es que el secreto está en Merle Oberon, y Merle Oberon no la vemos en esa secuencia. Hay una escena antes de esa que tú dices que es un poco parecida, que es la escena en el hotel donde está Melvyn Douglas y donde otra secuencia entra magnífica. Esa escena. A mí me resultan 2 cosas curiosas comparando las 2 escenas. En las 2 escenas hay una situación geográfica clara de las puertas, porque es fundamental saber qué puerta es la del dormitorio y qué puerta es la de la calle. Y en las 2 escenas hay una verdadera interés en que el espectador nunca se despiste de cuál es la puerta de la calle y cuál es la puerta del dormitorio. Sin embargo, la secuencia anterior hace una cosa que no hace en la siguiente, que efectivamente en la puerta del dormitorio nunca entramos en el dormitorio. En la escena anterior entramos en el dormitorio, sí, porque claro, eso sí que era imposible de deducir o explicar, que el dormitorio estaba vacío y que él está ahí dando saltos mortales de alegría en la propia cama. Pero hasta eso lo sugiere una vez, y ya como ya sabes exactamente lo que ocurre, ya vuelve otra vez al mismo estilo, que es la puerta se abre, la puerta se cierra, el espectador sabe que en ese dormitorio no hay absolutamente nadie, y entonces crea en complicidad con el espectador la aparición de la secretaria y el pequeño equívoco que se crea con Merle Oberon. Pero es curioso cómo en ese juego de puertas nunca se pierde el espectador, porque siempre sabe perfectamente, por una planificación absolutamente nítida, sencilla, pero expresiva, dónde está cada personaje y dónde está cada puerta. Eso es... no sé si lo hemos contado cómo explicaba Lubitsch el toque Lubitsch. Él decía que un tipo que estaba loco por acostarse con una señorita, una prostituta de su barrio, pero no tenía dinero, nunca podía cumplir su sueño, y un día va por la calle y se encuentra un amadeo de oro. Y dice, hombre, soluciona el problema, me acuesto con fulanita. Va al banco para cambiarlo en billetes, el amadeo de oro, y entonces le dicen, el amadeo es falso. Y él dice, bueno, pero ella no se va a enterar que es falso. Yo me voy a acostar con ella, efectivamente. Va, la busca, le dice, oye, que me quiero pasar la noche contigo. Y dice, ¿ya tienes dinero? Y dice, hombre, tengo un amadeo de oro que te lo voy a dar. Entonces, sí, pasan la noche, hay ese paso de tiempo, ese fundido, el negro que tú dirías que hace Lubitsch, y entonces ella ya le dice, bueno, págame. Entonces él va a pagarle el amadeo de oro y descubre que en el bolsillo del pantalón hay un roto y que ha perdido el amadeo de oro.
Y entonces ella le empieza a decir, me has engañado, eres tal, echa la bronca, y entonces ella acaba diciendo, pero ¿qué más te daba si era falso? Todo ese recorrido es prodigioso para buscar exactamente una historia que pueda contener la sabiduría especial, ideal. Pero todo eso sabiéndolo el público, ¿eh? Sabiéndolo el público. Es que la complicidad con el público, claro, es fundamental. Para inventarse eso hay que darle muchas vueltas. Da mucha complicidad, pero por otra parte tuvo grandes problemas lógicos, porque yo creo que es un cineasta muy moderno. El hecho de que Truffaut le descubriese en los 60, porque ya sabéis que él tuvo grandes problemas en Estados Unidos, porque cuando le despidieron de Paramount, donde había sido jefe supremo, le recordaron que en 11 años solo había tenido 2 grandes éxitos. Entonces es un hombre que siempre tuvo trabajo. Y los que han estudiado la obra profundamente, vamos, como se hacen ahora estos libros que entran en todos los detalles, dicen con mucha razón que es que Lubitsch era un lujo para Hollywood. Entonces, así como Griffith, como Stroheim o como el propio Wells eran hombres orgullosos y que no cedían, Lubitsch era un tipo cariñoso, simpático, muy agradable, y consideraban todos que era un honor tenerle en sus filas, sobre todo cuando estaban haciendo muchas películas, sobre todo en esa época de producción muy masiva, que no les daban ningún prestigio, lo que les daban era dinero. Consideraban que tener a Lubitsch en nómina era una especie de gloria para el estudio que lo tuviese, y de aquí que nunca le faltaba trabajo, nunca hasta el final. Y era muy querido, por toda la gente, porque decían le admiraban. Aquellos hombres que habían estado allí, mire, habían venido como él de Europa, pero se habían enriquecido, habían ido por otros caminos y habían llegado a la producción, a los altos cargos de producción, sin embargo admiraban mucho a Lubitsch. Es que ese aspecto entrañable de Lubitsch pues, está presente en esos pequeños toques de la película. Por ejemplo, en la secuencia que ha citado Antonio, que hemos citado ya varias veces, del hotel, donde se va a producir la reconciliación. Al principio ella lleva para iniciar la reconciliación las fotos, a ver si el pasado común le reviva. Él le echa un vistazo así, está fingiendo, no le da ninguna importancia, pero después en el sofá empiezan a pasar las fotos y empieza a decir, dice, ¿te acuerdas? Aquí era el camarero italiano, aquí no era el camarero italiano. Hay un aspecto entrañable de los personajes, querer a los personajes, la complicidad con los personajes, es decir, disfrutar con los personajes en definitiva, que te los hace tan cercanos. No son estereotipos, no son simplemente personas infieles que se acuestan con otros, que vulneran las leyes del matrimonio. Son gente con debilidades, capaces de superar esas debilidades, esas infidelidades que él soportó en su vida conyugal y matrimonial con un íntimo colaborador. Era casi si lo refleja también quizás en las películas es porque él lo había vivido en la vida y era capaz de haber salido elegantemente de esas situaciones, ¿no? Ese toque entrañable de repente que después cambia rápidamente cuando se va y finge en el cuarto de al lado, pero ese aspecto entrañable es lo que da ese pozo de melancolía, de amargura, de personajes de carne y hueso y no simplemente de tipos elegantes de Madison Avenue o de Park Avenue en Nueva York, con unas vidas de dry martinis y de negocios con húngaros. Sí, pero ten en cuenta además que hay muchas películas de Lubitsch, esta no lo toca, pero en To Be or Not to Be, en Ángel, etcétera, donde están muy claras las clases sociales. Él lo tenía eso clarísimo, e incluso presenta un mundo de secundarios, Edward Everett Horton, de mayordomos, de gente de cocina, etcétera, que tienen más dignidad a veces que los propios señores. Hay un gag en una de estas películas cuando él dice, yo abandoné a mi señor porque se hizo liberal. De repente el mayordomo es una cosa increíble. Pero no podía ser. Eso de las fotos que dices es curioso, que ahí sigue fiel a su estilo y no las muestra al espectador. Nunca. Las fotos hablan, el espectador le obliga a que se las imagine, pero en ningún momento hay ese inserto en que se ve la foto, porque es mucho mejor. Es mucho mejor que el al espectador siempre, claro. Eso es, y luego es curioso, hablando de esto de los mayordomos, que a mí me divierte mucho esas ironías que hace con la pintura moderna, que también lo hace con la música. Al fin y al cabo, la crisis de Merle Oberon con su amante es por lo que pesado que se pone él tocando a Bach y tocando música, que luego llega el mayordomo, el camarero, y dice que se han ido todos de la casa, menos la ama de llaves, que es sorda. La única que aguanta ahí es la que no le oye. Dice, en sus planes futuros tendría cabida yo, señor. Tendría yo cabida, sí. No, porque es que es curioso que la única que no se marcha de la casa es la sorda, porque no le oye al tío tocar el piano. Y nunca sabemos si es porque Lubitsch dice que toca muy mal el piano o porque Lubitsch hace un pequeño sarcasmo sobre que estar todo el día oyendo a Bach
por muy bien que se interprete, es un poco pero superior sobre a todo las es el fuerzas. toque especial de decir, la señora sigue tan encantadora como siempre y tal, y todos entendemos muy bien que la señora esté enamorada y que viva otro señor en la casa. Lo único que es muy pesado, señor, con el piano. Eso Es que la lo postura claro. es muy civilizado todo. Claro. Es decir, este es un adulterio absolutamente civilizado. Como era el de Lubitsch, el de Ángel. Sí, sí, El de Ángel era igual, o sea, que estaban comiendo los tres continuamente, el señor, el amigo del señor y ella, con la vuelta de tuerca que en Ángel ella había sido prostituta y estaba en una casa de